me digas si conoces el término de déficit. Bueno, sí, en lo que tengo conocimiento de déficit es cuando los gastos de un país o de un estado son mayores a los ingresos en un determinado año. El déficit es cuando en la economía empezamos a tener una baja. Es acerca de la deuda que puede adquirir una empresa al comprar o adquirir algunos servicios o productos. ¿Tiene conocimiento de cuánta deuda externa que tiene Bolivia? Uy, sabía, ya no me acuerdo, pero lo único que sé es que estamos pagando intereses muy caros. Sí sabía que era un monto elevado, pero no sabía la cifra exacta. ¿Tienes conocimiento de cuánto es la deuda externa que tiene Bolivia? Exactamente en millones, no tengo el dato, pero sí sé que es un 80%, según un estudio del FMI, un 80% del... ¿Consideras que Bolivia se encamina a una larga deuda internacional? Sí, porque hay que tener en cuenta que ha estado arrastrando esta deuda desde hace 11 años, entonces la deuda, por lo que se ve, no va a disminuir, sigue aumentando, los intereses siguen aumentando, entonces sí. Bueno, ya hemos tenido una deuda interna, lastimosamente el MAS ha entrado en una época muy suertuda, se puede decir, donde ha habido un perdonazo y sobre eso se han vuelto a hacer otra deuda. Yo creo que sí, además con el gobierno que tenemos. ¿Por qué? Por las decisiones, las inversiones de proyectos que se realiza más que todo en el Estado. ¿Qué solución propondrías tú para reparar la situación del déficit? Es complicado, hay que hacer muchas cosas, por lo que tal vez podría proponer, principalmente algo rápido, es bajar el gasto público. Uno generalmente en casa lo que hace es amarrarse el cinturón y tratar de reducir los gastos. Eso es generalmente lo que tal vez tendría que hacer a nivel macro. En este momento no te podría decir, pero tal vez podríamos hallar a través de la institución que es el impuestos acerca del pago de algunos sectores que no se están realizando. ¿Consideras que Bolivia se encuentra en déficit en la actualidad? Sí, por la cantidad de deuda que tiene. Bolivia sí se encuentra en un déficit. Desde que han empezado otra vez con los préstamos, hemos entrado en un déficit. Y es una mentira esto de la reactivación de la economía, ¿no? No, porque eso sería aniquilar a los empresarios. Tal vez a los grandes empresarios les va a afectar, pero pueden todavía. Pero a los pequeños los va a aniquilar y prácticamente estaríamos aniquilando el motor del país. ¿Estaría de acuerdo con una alza en los impuestos para combatir el déficit en el Estado? Mire, en sí, en impuestos nacionales ya la gente no cree. Tal vez, sí, pero no en algo que afecte de manera drástica a la economía, digamos. Muchas gracias por la entrevista, don José Gabriel Espinosa. Este tema que es muy importante, lo que es el déficit y la deuda en Bolivia. Claro que sí, con todo gusto, más bien a ti las gracias. Bueno, yo soy economista de la Universidad Católica Boliviana, tengo una maestría en desarrollo económico. Bueno, en lo académico he escrito algunos libros en torno a desarrollo económico, desarrollo local, innovación y tecnología e historia económica. Fui director del Banco Central de Bolivia y actualmente he vuelto al sector privado como consultor. En su opinión, ¿considera que existe un déficit público en nuestro país? Sí, de hecho, bueno, las cifras lo marcan. Llevamos ya 6 años de déficit fiscal acumulado. En términos acumulados, estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares. Es una cifra bastante grande para el PIB boliviano. Esto se ha venido generando, se ha venido acumulando a partir de un modelo de gasto público como principal elemento para dinamizar la economía en un entorno en el que el sector externo, sobre todo desde 2014, ha empezado a deteriorarse fuertemente, tanto por el lado de los precios como por el lado de la demanda de nuestros productos de exportación. Entonces, sí, tenemos un problema serio. No solamente es un problema para el gobierno central, gran parte de los municipios y gobernaciones en Bolivia hoy día no son sostenibles
autárquicamente, dependen de transferencias y en la medida que estas transferencias se han ido reduciendo, pues han empezado a tener serios problemas de financiamiento también los gobiernos subnacionales. ¿Cómo se llegó a este déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal viene sobre todo del gasto público del nivel central de gobierno, del gobierno general. Tiene que ver con grandes proyectos de inversión pública, sobre todo en el ámbito empresarial, y en medida por la generación o la infraestructura o proyectos de carácter social, por ejemplo, bonos y transferencias. En el caso nuestro, tiene que ver con la actividad empresarial boliviana. Del gobierno, perdón, boliviano. ¿Considera que ha existido una reducción de las reservas internacionales netas en nuestro país? Sí, de hecho, si uno se fija los datos desde el 2014, que fue el momento en el que logramos acumular la mayor cantidad de reservas, cerca de 15 mil millones de dólares, y el momento actual, estamos ya casi a mayo del 2022, las reservas están levemente por debajo de los 5 mil millones de dólares, la reducción ha sido sustancial. Usualmente los periodos electorales tienen un impacto fuerte en las reservas de cualquier país. La gente suele asustarse o tomar previsiones, retira el dinero y eventualmente después de los periodos eleccionarios esos recursos retornan al sistema financiero y por lo tanto al sistema, a las reservas internacionales. ¿Y cómo podría afectar esto a nuestro bienestar económico? Bueno, esto en la medida que la salida de dólares es mayor a la entrada que registra el país, poco a poco estos precios vinculados al tipo de cambio se hacen más difíciles de sostener. Los precios de los alimentos hoy día se encuentran bajos, pagable porque el tipo de cambio está fijo. En la medida que las reservas se van deteriorando, se deteriora también la posibilidad de mantener el tipo de cambio y en consecuencia de mantener los precios bajos. ¿Qué soluciones a priori podría dar para combatir, ¿no?, el déficit? Bueno, no es solamente una cuestión de reducción de gasto, sino de redireccionamiento del gasto. Como te decía al inicio, gran parte del déficit se debe a la inversión pública, no en infraestructura para la gente, sino que se hace sobre todo en proyectos de inversión de corte empresarial. En este sentido, gran parte de estas inversiones no están dando réditos, las empresas públicas no están generando la rentabilidad que se esperaba y por lo tanto generan una pérdida de recursos sumamente grande. Y gran parte de las obligaciones están concentradas en las alcaldías y gobernaciones. Entonces hay un desfase, hay un desequilibrio entre la distribución de recursos y obligaciones que se debe solucionar en el corto plazo. ¿Cree tal vez que las empresas y los consumidores en la actualidad puedan resistir a un alza de impuestos para afrontar tal vez dicho déficit? No, como te digo, si se sigue incrementando la presión recaudatoria sobre los pocos agentes de la economía que tributan, es muy probable que se siga profundizando la informalidad. Por eso es muy necesario cambiar el enfoque. Hoy día el gobierno tiene un enfoque recaudacionista sumamente agresivo con el sector privado y este es el mismo enfoque que se viene aplicando en los últimos 40 años. El resultado está claro, se sigue fomentando la informalidad. Lo que se tiene que hacer es cambiar el enfoque, tratar de ampliar la base impositiva, facilitando el hecho de ser formal en la economía y a partir de ahí, evidentemente, la recaudación podría subir sin necesidad de presionar más a los pocos que ¿Usted considera que el país se encuentra en posibilidades de contraer más deuda externa? No, ya se han alcanzado límites, no solamente por los indicadores clásicos de endeudamiento externo, que tienen que ver con el servicio de la deuda, meses de importaciones y demás, sino básicamente porque cada dólar nuevo de endeudamiento está siendo dirigido o está siendo gastado en base a una política económica que no está dando los resultados adecuados. El otro problema es que se han concentrado los vencimientos de mucho endeudamiento externo en los próximos 7 a 10 años, lo que para la historia de un país es muy corto tiempo. Entonces,
en la medida que no se hagan las reformas estructurales que se necesitan para que el PIB crezca y en el que no se cambie el enfoque de la política económica, mayor endeudamiento externo probablemente genere problemas muy serios en el corto y mediano plazo. Gracias por la entrevista y bueno, será hasta una próxima oportunidad. No, a ti las gracias, ha sido un gusto y bueno, a su disposición para cuando necesite.